Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Me veis bien? Sí, sí, sí. ¿Me oímos? Sí. ¿Me oís bien también? Sí, perfecto. Fenomenal, muy bien. Un montón de gente. Qué bien. Bueno, primero, supongo que las que nos siguen ya me conocen, que soy Marta, que formo parte de la Asociación Las Triples. Soy también paciente de cáncer de mama triple negativo. Y el directo de hoy, vamos a hablar un poquito sobre los avances e investigación del cáncer de mama triple negativo. Y tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a una doctora especialista en cáncer de mama triple negativo. Ella es, no lo quiero decir más, Lucía González Cortijo, que es investigadora y oncóloga de GEICAM, investigadora de GEICAM y oncóloga en el Hospital Quirón Salud de Madrid y especialista en cáncer de mama triple negativo. Muy bien, sí. Encantada de que estéis esta tarde con nosotras. Mira, nosotros queríamos, sabemos que aunque los que nos siguen ya saben de qué va el triple negativo, porque siempre intentamos explicarlo, nos gustaría empezar definiendo qué es para el triple negativo. ¿A qué os Te referís los oncólogos te estoy, te cuando... estoy- es que te escucho un poquito, perdona, repíteme la pregunta porque te oigo como de lejos y he quitado la wifi y he puesto el 4G que probablemente lo haga mejor. Repíteme la pregunta, por favor. Vale, digo que a qué os referís los oncólogos cuando decís que un cáncer de mama es triple negativo. Pues un cáncer de mama es triple negativo cuando hay tres valores de la inmunohistoquímica que son negativos, que son el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y la proteína ER2. Entonces, son tumores que no tienen ninguna expresión de esos marcadores y por lo tanto, ya sabéis que esos marcadores, los receptores hormonales y el ER2 también son, cuando son positivos, son predictivos de respuesta a una serie de tratamientos, ¿no? Los receptores de estrógenos y progesterona son predictivos de respuesta a la terapia hormonal y el ER2, la proteína o el gen amplificado, cuando se da esa situación, pues las pacientes son subsidiarias de tratamiento con terapias anti-ER2. Por lo tanto, las pacientes con tumores triples negativos pues no son subsidiarias de esos tratamientos. Entonces, por eso siempre clásicamente, hasta que ha aparecido la inmunoterapia más recientemente y ahora los conjugados y demás, pues se decía que las triples negativas solamente se podían tratar con quimioterapia. Muy bien. Y por eso es importante conocer el subtipo de cáncer de mama, ¿no? O Bueno, sea, es que es imprescindible. O sea, es que nosotros, los oncólogos, no podemos trabajar sin eso. Nosotros tenemos que saber en un cáncer de mama siempre dos cosas, que es lo más importante. Yo lo que siempre intento explicar en la consulta es, uno, la extensión de la enfermedad, o sea, hasta dónde llega, si está en la ujú. mama, si está en la mama y en la axila, si está fuera de la mama y de la axila, o sea, si es un tumor que esté diseminado, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo es ese tumor? Los apellidos del tumor, porque dependiendo de qué tumor sea, el tratamiento cambia absolutamente. Mm. Sí, eso es lo que nos dicen siempre en consulta. Sabemos que es cáncer de mama, ahora tenemos que buscarle el apellido. Exacto. Pues eso. Perfecto. Y bueno, el tema que más nos interesaba era sobre el simposium, el Congreso Americano de San Antonio, Cancer Symposium, que se celebró no sé decirlo, perdón, que se celebró del 6 al 10 de diciembre y bueno, que es una cita clave para todos los investigadores de cáncer de mama en general y al que asististe como profesional. Mm. Y me gustaría saber qué avances presentados en el Congreso te gustaría trasladar a las pacientes de cáncer de mama triple negativo. Bueno, yo creo que ya, o sea, escuchasteis hice un podcast sobre las cosas más relevantes bueno, que se presentaron en San Antonio este diciembre pasado. Es Ujú. verdad que las grandes cosas, sobre todo el tema del embarazo, que está muy de moda en cáncer de mama, se presentó en pacientes luminales, ¿no? Que es donde ahí tenemos más problema y eso ha sido yo creo que la presentación más bonita y más, bueno, más esperanzadora, ¿no? Pero bueno, siempre salen muchísimas cosas. En triple negativo, a ver, hubo muchas cosas. Una cosa importante fue que se confirmó después de muchísimos años, porque esto es un tema que teníamos pendiente los oncólogos que hacemos triple negativo en el tratamiento neoadyuvante, si añadir platino o no a la quimioterapia, que eso no sé si os sonará, pero en la terapia neoadyuvante, el cáncer de mama triple negativo, los tumores ER2, los solemos tratar con quimioterapia neoadyuvante, es decir, quimioterapia antes de la cirugía.
Eso, aunque clásicamente la quimioterapia neoadyuvante se hacía pues, por tumores muy grandes, no operables, o por hacer una cirugía más pequeña en pacientes inicialmente subsidiarias de una mastectomía, ese era el objetivo inicial en los años 80 del tratamiento neoadyuvante, previo a la cirugía. Pero hoy día cada vez tratamos los tumores más agresivos, los tratamos antes con tratamiento neoadyuvante. ¿Por qué? Porque nos permite testar en vivo la respuesta al tratamiento. Y esto es muy importante porque en los tumores triples negativos y en los SER2 tenemos como una segunda oportunidad, ¿no? O sea, las pacientes, sabemos que las pacientes que les damos tratamiento y que cuando las operamos no encontramos tumor en la mama y en la axila, lo que llamamos una respuesta patológica completa, pues cuando llegamos cuando esa situación implica un muy buen pronóstico. O sea, de hecho, se invierte el pronóstico para las pacientes que inicialmente tenían mal pronóstico porque eran tumores agresivos. Al obtener una respuesta completa patológica, el pronóstico cambia radicalmente porque el pronóstico es mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que si administramos la quimioterapia neoadyuvante, el tratamiento neoadyuvante, pues si es ER2, también las terapias anti-ER2 y tal, y ahora el pembro en la neoadyuvancia también de las triples negativas, pues si no se alcanza una respuesta completa patológica, pues tenemos como una segunda opción de tratar con otra cosa, ¿no? Pues por ejemplo en las ER2 tenemos TDM1, en las pacientes con tumores triples negativos estamos dando capecitabina en esas pacientes, aunque ahora está, bueno, pues muy, muy de moda el nicho ese de qué hacer con las pacientes que no llegan a una respuesta patológica completa en tumores triples negativos, qué hacer, porque la capecitabina se queda corta y lo sabemos y estamos intentando buscar qué tratamiento es el mejor para esas pacientes que intuimos que si ha quedado tumor en la mama puede haber quedado tumor micrometastásico que le pueda dar metástasis en el futuro. Entonces, el trabajo que se presentó, porque siempre teníamos la duda de si beneficiaba el carboplatino añadido al Taxol, si beneficiaban las pacientes. Y necesitamos no solamente que se demostrara que aumentaba las respuestas patológicas completas, sino además de un beneficio en supervivencia. Y eso ya se ha demostrado. Había un estudio muy chulo que han presentado unos hindús, además, y se ha terminado de confirmar. El beneficio fundamentalmente se ha visto en las pacientes más jóvenes. Pero bueno, o sea, los datos son muy y terminan un poco de confirmar lo que ya todos estábamos haciendo, ¿no? Porque de hecho el carboplatino está incluido en la quimioterapia neoadyuvante que se está ofreciendo en los estudios con inmunoterapia, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un punto importante que necesitábamos confirmar. Y luego, bueno, ha habido bastantes presentaciones, algunas combinaciones de inmunoterapia, pues por ejemplo había un estudio muy interesante de inmunoterapia con anti-LAG3, que es otra especie de inmunomodulador. Ha habido un trabajo muy, muy, muy interesante en ratones. Bueno, me encantó. Los ratones dan mucho juego, ¿eh? Un Sobre trabajo todo las noticias que sacan de han sacado la cura contra el triple negativo y todas a mirar y es que no, que le han probado en ratones. Es como, bueno, venga. bueno, pero todo se tiene que probar primero. Sí, sí, sí. Bueno, pues un estudio bastante interesante sobre la modulación estrogénica para evitar las metástasis cerebrales en tumores triples negativos. Y bueno, lo que se presentó es que parece que dando terapia antiestrogénica a las pacientes con tumores triples negativos hay una especie de inmunomodulación del microambiente cerebral que hace que las metástasis, aunque no sean hormonodependientes, porque no lo son, pero parece que tienen menos facilidad para progresar. Luego hay un trabajo también muy bonito de datopotamab, que es otro conjugado que ahora están muy de moda, como ya sabéis, bastante prometedor en el grupo, porque es un estudio con varias patologías en el grupo de triples negativas. O sea, muchas cosas, ¿eh? O sea que no solamente en San Antonio, sino que van saliendo trabajos y yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno y muy esperanzador, ¿no? Para las triples negativas. Sí, así también lo estamos viviendo nosotras. Cada vez que sale alguna noticia, sobre todo con el tema de las inmunoterapias y demás, que cada vez más ensayos y más, bueno, con el pembrolizumab que ya está aprobado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, el pembro ha sido un antes y un después, ¿no? En enfermedad precoz, ¿no? En el tratamiento neoadyuvante, que ya sabéis que ya lo estamos administrando a las pacientes subsidiarias de neoadyuvancia. Les estamos dando el Taxol y el carboplatino, como ya he explicado, con el pembro,
con las antraciclinas con el pembro y luego las operamos y después, en teoría, esto es un poco lo que se estaba comentando, ¿no? Que no sabemos muy bien, aunque en el estudio Keynote 522, que fue el estudio que confirmó Sí, eh, sí, sí. la efectividad No, del... no, patino, perdón, sí. ¿Perdona? Nada, que yo que me he confundido, nada, sigue, sí, perdón. Pues en ese estudio les dábamos pembrolizumab también post cirugía, o sea, en adyuvancia. Y bueno, ahí tenemos un poco de, ¿no? Los investigadores o los oncólogos tenemos un poco de dudas, ¿no? Porque las pacientes que han hecho una respuesta completa patológica, ¿por qué darles más inmunoterapia después, ¿no? O las que no han hecho, pues si la inmunoterapia no ha funcionado, ¿por qué dársela, ¿no? Claro, con las connotaciones que tiene la inmuno, porque la inmunoterapia tiene una toxicidad que, bueno, algunas de las que me están escuchando seguramente sus oncólogos se lo han explicado. Es una toxicidad muy diferente a la toxicidad clásica de la quimioterapia y es una toxicidad que a veces conlleva secuelas de por vida. Esto es un tema que nos preocupa bastante a los oncólogos porque las pacientes que les damos el pembro en neoadjuvancia son pacientes potencialmente curables, o sea que son pacientes que se van a curar, la mayoría de ellas, y que hay veces que les dejamos con una insuficiencia suprarrenal o un hipotiroidismo de por vida. Sí, Que, eso me pasó a mí. ¿Perdona? Porque a mí no me dieron pembro, me dieron atezolizumab en Ajá, un ensayo. Era doble ciego, pero he desarrollado un hipotiroidismo y bueno, pues blanco y en botella. pues ya te lo sabes. O sea, pues lo que te ha pasado a ti, o sea, es una realidad porque hay un porcentaje importante de pacientes pues que tienen pues secuelas autoinmunes y son de por vida la mayoría de las veces. Entonces, bueno, claro, la verdad es que lo piensas y pones en la balanza, bueno, voy a ser hipotiroidea o me curo o no me curo de mi, bueno, pues claramente pues te tomas la tiroxina, ¿no? El Eutirox, encantada todos los días. Pues ya está. Sí, 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 es como, bueno, es una secuela bonita, dijéramos, ¿no? Claro, claro, está claro, ¿no? Pero bueno, hay otras toxicidades que no son tan leves, que Ya, son toxicidades más que potencialmente, pues miocarditis, endocarditis, encefalitis, también hemos visto con pembrolizumab. Y entonces, claro, estamos todos como bastante sensibles a eso, porque siempre los oncólogos estamos muy sensibles a las pacientes que se curan, ¿no? Que les vamos a curar y que van a vivir toda la vida y que podemos dejarles secuelas o incluso tener una toxicidad potencialmente mortal. Y eso nos importa mucho. mm. También así de forma más general, ¿qué avances, aparte del tema de la inmunoterapia y demás, qué avances se han dado en el triple negativo en los Bueno, últimos los, años? los conjugados, ¿no? Los que hablábamos, que son, bueno, ahora está muy de moda. Salió un trabajo hace unos meses sobre sacituzumab, que ya sabéis, es una especie como de medicina que tiene dentro lo que lo llaman un caballo de Troya, ¿no? O sea, que tiene como dentro la quimioterapia y se suelta directamente donde tiene que ser. Es una cosa que tiene un mecanismo de acción muy bonito y, y son tratamientos que han demostrado una extraordinaria actividad en determinados contextos. Entonces, el sacituzumab ahora mismo está aprobado en cáncer de mama, tiene indicación hace, bueno, unas semanas para pacientes triples negativas en segunda y tercera línea y ahora se está haciendo un estudio muy interesante en adyuvancia. Esto que os comentaba antes, pacientes que no alcanzan Antes nosotros estamos participando. Entonces, es un estudio que las pacientes que no alcanzan una respuesta patológica completa, lo que os explicaba antes, a pesar de haber hecho el tratamiento correcto, pues estas pacientes se les da sacituzumab. Y entonces, bueno, pues y probablemente el estudio sea positivo porque es que es una medicina muy buena y, bueno, está el estudio en marcha, o sea, lo acabamos de abrir, ¿eh? O sea, abrimos pues hace escasamente un mes, yo creo que nosotros hemos metido un par de pacientes ya en Quirón y este estudio va a estar muy bien, es un estudio muy, muy interesante. Y luego hay un conjugado también que se llama datopotamab, que es un antitrop 2. Este es el que os digo que también hay unos datos muy interesantes. Se han presentado los datos del fase 1. Entonces, bueno, probablemente ahora, que yo no lo sé, lo mismo ya está en marcha, no lo sé seguro, estará el fase 2 en breve para pacientes ya con cáncer de mama triple negativo. O sea que, a ver, aquí es muy importante, todas las que me estáis escuchando. Lo primero, confiar en los médicos. O sea, los médicos podemos ser unos mejores o peores,
ser más simpáticos o menos simpáticos, pero estamos formados para atender pacientes oncológicos. Entonces, lo que tenéis que hacer es escuchar lo que os decimos. Nosotros tenemos muchísimo más papel en esto que la del herbolario o la de, ¿sabes? O la del gimnasio o la de tal, porque muchas veces lo que nos encontramos, De la prima, de la amiga, de... Bueno. claro, o sea, nos encontramos con que todo el mundo, esto es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Que hay un montón de entrenadores, en todos somos un entrenador de España. Pues esto es lo mismo, oncólogos hay en todos los, no es así. Los oncólogos estamos formados para atender a pacientes oncológicas, estudiamos y trabajamos e investigamos para eso y nadie mejor que el oncólogo os va a decir lo que tenéis que hacer. Otra cosa es que si tenéis dudas, pues las tenéis que preguntar, por supuesto, pero no hacer cosas raras sin que el oncólogo esté al tanto. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando estáis en una encrucijada complicada de, pues, por ejemplo, las pacientes en enfermedad metastásica, ¿no? Pues, que hay una progresión de enfermedad y hay que ver qué hacemos. Yo creo que ese es el momento importante de decir al oncólogo, si no os lo dice, a ver, doctor, ¿qué posibilidades de ensayos clínicos hay? Porque todos sabemos que triple negativo, las alternativas que hay, que ahora pues cada vez por supuesto tenemos más, pero para eso estamos los oncólogos. O sea, que en vez de vosotras empezar a buscar la vida, lo primero, preguntar al oncólogo. Otra cosa es que el oncólogo, pues yo qué sé, no sea receptivo a eso o que no os dé la tranquilidad, yo qué sé, pues entonces pues o pides una segunda opinión, que es lo que se tiene que hacer, ir a ver a otro oncólogo, no ponerte ahí como loca a buscar cosas en Google, que es que eso no No tiene sentido y lo único claro, que vemos es mano, mano, mano. Y opciones hay. Y es lo que tú dices, hay muchos ensayos. muchos ensayos. Claro, en cada centro tenemos abiertos pues unos ensayos que no tienen por qué ser los mismos que en otros centros, porque muchos pues compiten y cada uno pues tiene unas prioridades de investigación que a lo mejor en otros centros no tiene. Pero eso, si vuestro oncólogo no os satisface y no os da la respuesta que queréis, bueno, pues cogéis una cita, pedís una segunda opinión con cualquier oncólogo que os dé seguridad y que os dé tranquilidad, que os lo explique y ya está, pero para eso estamos. Porque también hay, pues, bueno, nosotros conocemos de casos de chicas que a lo mejor las llevan en un hospital y en su hospital no hay más tratamientos o ensayos y pueden cambiarse a otro hospital donde haya otro ensayo, ¿no? Que Claro, pueden ser a... de hecho, en los ensayos, o sea, de hecho, si una paciente se manda a un ensayo es que está, bueno, incluso a un centro privado, o sea, está todo cubierto por el ensayo. Entonces, no os dé miedo a las pacientes que no tenéis seguro privado, porque si hay un ensayo, normalmente el ensayo cubre prácticamente todo. Y hay un ensayo en un sitio, porque ahora, claro, clásicamente toda la investigación estaba centrada en la medicina pública, ¿no? En la oncología pública, pero ahora, sobre todo en Madrid y Barcelona, los hospitales privados estamos muy, muy potentes en investigación y tenemos muchos ensayos y tal. Y muchas pacientes de la Seguridad Social piensan que ellas no van a poder acceder a eso. Vale, porque no tienen... Ensayos, tenemos los mismos o menos que en la Seguridad Social, pero bueno, a lo mejor tenemos otro que no lo tienen justo en ese hospital. Oye, pues te pide una consulta. Nosotros, por ejemplo, en Pozuelo, en Quirón, una paciente que viene a consultar sobre la posibilidad de un ensayo y luego entra en el ensayo, esta consulta no se cobra, porque si esa paciente tiene que hacer un ensayo, por supuesto, nosotros no lo vamos a cobrar. Lo digo porque quede claro que esa opción existe. ¿Mm? Y también porque sabemos que hay muchos ensayos, que no todo el mundo puede acceder al mismo ensayo, ¿no? Porque tiene que Claro. hacer unas pruebas, dependiendo por proteínas, no proteínas, análisis, demás, dependiendo de las pruebas, igual no. Porque muchas veces nos encontramos con, jolín, hay este ensayo y no puedo entrar. O cómo se hace para entrar. Es como, bueno, también tienes que tener unas características A específicas para ver, poder entrar claro, dentro es que lo que le vale a una no vale a todas. O sea, hay algunos ensayos los ensayos exigen unos criterios de inclusión y de exclusión muy, muy estrictos. Y las pacientes los tienen que cumplir. Si no se entra en ese ensayo, pues a lo mejor hay otro. O a lo mejor es un ensayo que exige que el tumor tenga expresada una proteína X, ¿no? La que sea. Pues claro, pues si tu tumor no lo tiene, pues entonces no puedes entrar. Entonces, claro, pues eso hay que entenderlo, ¿no? Pues que hay nichos ahí que cada paciente, pues, de hecho ahora se está haciendo eso, ¿no? Individualizar mucho, oye, pues este tumor tiene esta proteína, bueno, pues tenemos este fase uno para tratarlo, o el tumor es tal, pues le damos esto más en inmuno, ¿no? Bueno, hay muchísimas opciones y lo que quiero que, bueno, pues que se quede, ¿no? Esta tarde, sobre todo el mensaje
de que hay muchas opciones de investigación, que por favor os pongáis en manos de vuestro oncólogo y si no os convence, pues una segunda opinión con otro oncólogo, pero que hay muchísimas opciones, por supuesto. Muy bien. Y bueno, tú trabajas también en GEICAM, que es un grupo corporativo de investigación académica en cáncer de mama, ¿Sí? y en España existen diversos grupos de este tipo como GEICAM, y me gustaría saber cómo se forman y cómo funcionan. Bueno, GEICAM es un grupo muy grande, es el Grupo Español de Cáncer de Mama, ya sabéis que lo lidera el doctor Miguel Martín. Y bueno, es un estudio, es un grupo, ¿no? Es un grupo nacional que prácticamente centraliza la investigación en cáncer de mama en España. Hay otros grupos, SOLTI, por ejemplo, aunque está más centrado en Barcelona, que también que es similar. Entonces, lo que se trata ahí, GEICAM centraliza sobre todo los ensayos internacionales o los grandes ensayos que se necesitan muchos hospitales para reclutar un número de pacientes alto que se necesitan para determinados estudios. Entonces, GEICAM controla eso, gestiona eso y luego además le llegan propuestas, no de grupos a lo mejor de fuera, sino propuestas de investigadores que piensan, oye, pues mira, tengo esta propuesta, lo voy a presentar en GEICAM. Pues, por ejemplo, nosotros que nos reunimos, el grupo de triples negativos, ¿no? Que nos reunimos una vez al mes, pues tenemos propuestas de investigadores hoy que dicen, oye, pues mira, yo propongo esto. Y entonces se compara con una propuesta similar a ver qué factibilidad tiene. Y la gente de GEICAM, que tiene muchísima experiencia en tema de financiación, en tema de reclutamiento, en tema de tal, pues se ve si eso es hacemos una especie como de comité entre nosotros y una evaluación y luego ya se valora si eso es susceptible de seguir adelante o no. Entonces es importante pues porque centralizan la investigación, porque claro, se necesitan grupos que agrupen hospitales, agrupen oncólogos y que tengan gente experta para que no que cada uno en un hospital no haga lo que quiere, sino pues para centralizar toda esa investigación. Y en GEICAM se hacen estudios de muy buena calidad y se trabaja muy bien. Nosotros estamos muy contentos también con toda la información que nos da GEICAM, aunque aparte de los ensayos, también a las pacientes nos hacen pues, las infografías y toda la información que pone y demás, que para nosotros es muy valiosa, el poder hacer una información que entendamos, porque a veces, ¿sabes? Se habla con tecnicismos y demás que no, que las pacientes pues no entendemos porque, como te he dicho, no hemos estudiado oncología y no tenemos ese conocimiento. Vale. Y ahora en el grupo de trabajo, como has dicho que estás en el grupo de trabajo de triple negativo de GEICAM, ¿en qué trabajáis actualmente con el triple negativo, los investigadores de triple negativo? Tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, pues ahora estas últimas semanas estamos viendo algunas propuestas de ensayos, que estamos un poco en ello, pues eso, con algún conjugado, inmunoterapia, inhibidores de PAR. Bueno, ahora el plan es hacer como no, pues y mezclarlo todo, ¿no? Ver en qué momento bueno, bastante interesante. Y ahora estamos organizando unos cursos de triple negativo, que tenemos que ahora ver un poco las fechas de triple negativo para la primavera y para el otoño en enfermedad precoz y en enfermedad diseminada. Y estamos un poco revisando ponentes y tal. Y luego el día 23 de marzo, que es bueno, ahora tenemos una reunión la semana próxima, y luego el día 23 de marzo, 22, 23 y 24, es el Congreso GEICAM en Sevilla. Entonces allí vamos a aprovechar y reunirnos y bueno, pues seguir con todas estas cosas que tenemos pendientes. Sobre todo las reuniones son fundamentalmente para ver propuestas, que eso es lo que más, para ver propuestas y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Que es lo más interesante que hacemos y bueno, pues un trabajo que presenta alguien o discutir algunas cosas de algún tratamiento o alguna cosa, algún ensayo que ya tenemos en marcha, a ver qué opciones, pues no sé, pues yo qué sé, bueno, cosas de nuestro día a día que se pueden. Pero sobre todo lo que nosotros estudiamos son propuestas que se hacen a GEICAM para cáncer de mama triple negativo. Eso es lo más importante de nuestro labor. Vale. Y como oncóloga, ¿qué avances te gustaría ver a medio plazo en tratamientos del cáncer de mama triple negativo? Uf. Yo quiero que el triple negativo se convierta en un tumor como el ER2. Eso es lo que queremos todos. No, porque
porque o sea, el tumor emblemático, ¿no? Que era un tumor de mal pronóstico y que, bueno, hace años, fíjate, años, finales de los 90, sí, principios del 2000, cuando apareció la primera terapia anti-HER2, que es el Herceptin, estas pacientes tenían un pronóstico muy malo y todos lo sabíamos y lo vivíamos. Y fue una revolución absoluta ver cómo empezaba a funcionar el Herceptin en estas pacientes. Entonces, es verdad que en cáncer de mama triple negativo hemos avanzado muchísimo con la inmunoterapia. Hemos avanzado. Y lo que tenemos que hacer es seguir encontrando tratamientos que cambien esa evolución de la enfermedad. Eso es lo que todos queremos, cambiar la evolución de la enfermedad del triple negativo. Que no sea una enfermedad que en la recaída suponga pues que el pronóstico es malo y que las pacientes tienen unas supervivencias más cortas que en otros tumores, sino conseguir lo que hemos conseguido con el ER2. Es que las pacientes ER2, aún en recaída, ahora mismo tenemos tantas opciones de tratamiento y tan buenas que, lo primero, recaen muchísimo menos. O sea, las tratas en neo o en adyuvancia y esas pacientes recaen muchísimo menos. De hecho, estamos teniendo problemas de reclutamiento en los estudios en recaídas de las pacientes ER2, que recaen muy... No, Y eso es lo que conseguir en las triples negativas. Pero vamos por el buen camino, ¿eh? bueno, esperemos que sea pronto esa revolución del ER2 llegue también con el triple negativo, nos dé un poquito de esperanza. Sí, 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 con la inmunoterapia y ahora con el sacituzumab y sí, sí, absolutamente, ya lo veréis. Qué bien. Bueno, tenía una compañera que estaba en el chat mientras había gente que preguntaba, supongo que habrán preguntado millones de cosas, pero si quieres, si te puedo hacer alguna pregunta de las que han Claro. ido diciendo, que me las ha pasado. Uh-huh. Bueno, hay una chica, Wonderpelona, que habla sobre el BRCA, si es el mismo buen pronóstico, a pesar de tener, antes que estaba, creo que era cuando estábamos hablando de cuando hay respuesta completa, que hay mejor pronóstico, si es lo mismo para las pacientes con BRCA. Sí, las pacientes con BRCA mutado, de hecho, bueno, ya sabéis que tienen más, que tienen más riesgo de tener cáncer de mama y los triples negativos, especialmente las BRCA1 mutadas. El olaparib, también, la verdad es que no he hablado de él, pero importante, en las pacientes mutadas se está dando en adyuvancia en las pacientes que no alcanzan una respuesta patológica completa. Y el olaparib es un tratamiento importante en este grupo de pacientes. En teoría, las BRCA, las mutadas tienen mejor pronóstico, que esa es la pregunta que me está haciendo. Tienen mejor pronóstico. Y también ahora ya tenemos opciones de tratamiento en enfermedad diseminada con olaparib y ahora en adyuvancia, lo que os comentaba antes, pacientes que no alcanzan respuesta patológica completa, darles como su segunda oportunidad con el olaparib y los datos son espectaculares. O sea que nada, olaparib importante, ¿eh? No solamente la inmuno, sino el olaparib también. Vale. Las hormonodependientes, o sea, las mutadas ER2 negativas, que pueden ser triples negativas o receptores hormonales positivos. Luego hay otra chica que pregunta sobre las ecografías, aparte de las pautadas por miedo a las recidivas. Es que nosotras después de cuando comamos nos invade el miedo y queremos que cada mes nos hagan una eco, una resto, una mammo, todo. Bueno, eso, a ver, esto me encanta que me hagáis esta pregunta, porque esta es una pregunta que se hace mucho en las consultas. A ver, se ha visto que en un cáncer de mama, en el seguimiento, no por hacer millones de cosas, la enfermedad no va a recaer. O sea, el hecho de hacer pruebas no te exime de una recaída. Te exime o te reduce el riesgo de una recaída es hacer el tratamiento correcto. Luego después, que la enfermedad vuelva o que no vuelva, ya no depende de las millones de pruebas que te hagas o que no. De hecho, se ha visto, y eso está estudiado por la Organización Mundial de la Salud, que no por hacer más pruebas, el pronóstico, por detectarlo mucho antes, el pronóstico es mejor en la recidiva. Por eso, el seguimiento de un cáncer de mama es bastante minimalista, ¿vale? Porque no se ha visto que no por hacer más pruebas la paciente va mejor. Entonces, tenéis que entender esto. Yo sé que eso es lo que más angustiada. Después de deciros que tienes un triple negativo, que estás aterrorizada porque piensas que te vas a morir, que están encima de ti todos los días porque te tienen que dar quimio todas las semanas y luego te opero y luego no sé qué, y luego el olaparib y luego la capecitabina, luego el pembro. De repente llega un día que te dicen,
hasta aquí Ya hemos está. llegado, no te veo en 3 meses. Y entonces las pacientes se echan a temblar y entonces dicen, pero ¿cómo no me vas a ver? Pero, ¿me puedes ver en un mes? Pero tal, bueno, O ese, luego ese, no, ese dicen 3 meses y una desfete, analítica. ¿Y tú una analítica solo? ¿Cómo que solo una analítica? eso es muy complicado. Y lo entendemos perfectamente los oncólogos. Y entonces te dicen, con una analítica, pues sí, solo una analítica, porque lo que sabemos es que si hay una recaída, la paciente te lo cuenta. O sea, tú vienes a la consulta y me dices, mira, es que yo tengo un dolor y este dolor no se me pasa y este dolor no es el... Entonces, otra cosa, claro, es que el oncólogo con la sintomatología, lo que es importante es que en las consultas se haga una buena anamnesis, es decir, preguntar bien los síntomas y luego una exploración física también, Mm. que te exploren, que te toquen a ver si tienes algo en la axila, no sé qué. Sí, y si está todo bien, no se necesitan muchas cosas más, ¿no? Sobre todo el seguimiento de las mamas, es lo más importante. Y sobre todo en las triples negativas, además que están mutadas, si no se han hecho una cirugía profiláctica, hay que hacer seguimiento cada 6 meses. Pero, pero la mayoría de las veces, cuando hay una recaída, la paciente lo nota o te lo cuenta. Entonces es en ese momento cuando, oye, pues esta paciente tiene un dolor ahí, le voy a pedir una reso, porque no me quedo tranquilo. O este paciente tiene la analítica tal, le voy a pedir tal. Y para eso estamos nosotros, porque no podemos estar haciendo un PET todos los meses, ni una eco, ni para nada. O sea que en eso estáos tranquilos porque yo, si el tumor vuelve, nos vamos a enterar. O sea que yo entiendo que vivir con esa angustia Ya no está. Pero es fácil, pero ayuda a que nos expliquen hay que aquí. y luego además, bueno, yo siempre digo también, hay que vivir día a día. Hay que vivir día a día. No puedes estar angustiado por pensar, oye, mira, y esto me va a venir. Porque yo tengo muchas pacientes que a veces les digo, pero si es que se te está pasando la vida con esta angustia, pensando que la enfermedad va a volver y al final nunca vuelve. Y te has pasado la vida angustiada y no disfrutas. Oye, pues hay que disfrutar. Que luego viene, tal, bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Pero bueno. Y miramos a ver lo que hay que hacer, Hoy te pero puede venir un COVID, ¿sabes? Este año pasa, o sea, después del COVID, o sea, lo he pensado muchas veces. He visto 3 o 4 pacientes mayorcillas, todas pues angustiadas con su enfermedad, que han venido viudas a la consulta porque su marido se ha muerto de COVID. no. Y es muy, ¿no? Que dices, oye, es ella la que está enferma, que parece que todo es encima de ella y de repente, de un día para otro, llega un COVID, o sea, que es que, Ya, ya. Sí, mira, sí, que no sabes, te puede pasar cualquier cosa. O sea, para morir solo hay que estar vivo. exacto, eso, a ver, tenemos que estar preparadas. O sea Mm. que, y para eso estamos luego, para ver lo que se puede hacer y vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Pero entre tanto vamos a vivir, porque es que si no, ni vivimos antes, ni vivimos después, ni nada. Ujú. Vale, ¿Qué tenemos más? por aquí a alguien. Vamos a ver, tenemos por aquí una chica que preguntan por Sasha, que Sí, nosotros este preguntamos también. es el estudio que os he comentado. El carboplatino, ¿no? Que No, aceptaba, ¿no? Atezolizumab. Ese es el estudio que en las pacientes triples negativas, que cuando les damos neoadyuvancia no han alcanzado una respuesta patológica completa, esas pacientes, ahí entra el SASTIA, que es darles atezolizumab. Ah, y entonces, ese es el estudio, bueno, que vamos a ver un poco qué aporta con respecto a las pacientes que no lo damos, ¿no? Y está abierto ya en varios centros. Lo digo por si alguna paciente está en esa situación. Está abierto ya en varios centros. En GEICAME está abierto en varios hospitales nuestros. Y bueno, pues preguntad a vuestro oncólogo si os encontráis en esa situación. Os van a operar y estáis esperando un poco esto, pues que sepáis que ahora mismo ya, si queda enfermedad residual, se puede valorar entrar en el estudio. Vale. Bueno, miro por aquí un poquito. Aquí hay una chica que pregunta que si la capecitamina es más fuerte que las demás pastillas que dan para las hormonales. Es diferente. La Sí, capecitamina sí. es quimioterapia. La terapia hormonal, el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa son para los tumores con receptores hormonales positivos. Y es un tratamiento con poca toxicidad. La terapia hormonal es un tratamiento bastante
bastante poco tóxico, muy específico, muy dirigido, ¿no? Yo siempre digo que la primera terapia dirigida es el tamoxifeno, porque al final es un antagonista del receptor estrogénico, con poca toxicidad para los beneficios que ofrece a las pacientes hormonodependientes. La capecitabina es una fluoropirimidina, es una quimioterapia que tiene una toxicidad diferente. Bueno, Generalmente, en pacientes que lo metabolizan bien, ahora estamos obligados a hacer un estudio de metabolismo de la capecitabina, porque hay pacientes que tienen una toxicidad importantísima de mucosa, cutánea y hematológica, y se ha visto que es por un déficit de una enzima hepático, que es la que lo metaboliza. Los pacientes metabolizadores normales generalmente no tienen mucha toxicidad, se tolera bastante bien, suelen tener un poquito de toxicidad palmoplantar, como un quemazón en las manos y en las plantas de los pies, que se llama síndrome mano-pie o toxicidad palmoplantar. Algunas veces diarrea, aunque es poco frecuente. Y bueno, se tolera bastante bien. La verdad es que después de toda la neoadyuvancia que es tan dura con los taxanos, las ciclinas y tal, la capecitabina, bueno, pues como son pastillas además, que es más cómodo y no tiene tanta toxicidad, pues la verdad es que se tolera mejor. bueno, yo cuando creas que estamos abusando mucho de ti, nos dices, por aquí Pregunta. esto es no parar. Hablan del TILS. Si puedes hablar de TILS. Los TIL son los linfocitos, sí. Los linfocitos que pueden estar en el tumor o en el estroma, ¿no? Los TILs, lo que pasa es que hoy por hoy, aunque es verdad que se sabe que es un factor pronóstico, porque las pacientes que tienen más TILs parece que tienen mejor pronóstico, porque significa que están aumentados los linfocitos y lo que hay como más actividad linfocitaria y de inmunidad en el tumor, ¿no? Pero sí que es verdad, eso la doctora García Estevez es una gran experta en esto, lo digo por si alguna tiene alguna que sabe mucho de TILs, yo no es lo mío, pero sí que es un factor predictivo, parece, de respuesta al tratamiento neoadyuvante, sobre todo en tumores negativos y ER2, y parece que las pacientes tienen mejor pronóstico. Lo que pasa es que hoy por hoy, pues todavía no, en la práctica clínica no ha terminado de confirmarse y no es un factor, no es un dato que usemos para tomar ninguna decisión, por lo menos hoy por hoy. Probablemente en el futuro sí podamos, a lo mejor, pero hoy por hoy todavía no. Vale, es que esos son datos siempre que nos ponen en los informes. Entonces, claro, tú Sí, con lo el ponen tiempo a vas TILs, viendo los vídeos, leyendo sí. y TILS, pues es lo que aparece y Cuando dices hay que es. más TILs es mejor, para que entendáis. Vale, Linfocitos que están ahí funcionando. vale. Y hay otra chica que preguntaba, como hemos hablado de la inmunoterapia, que si darla después de la operación, en adyuvancia, ¿tiene sentido o no tendría sentido para Pregunta. prevenir una recidiva? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora. ¿Qué Vale. tiene la adyuvancia con la inmunoterapia? Tanto si la paciente hace una respuesta patológica completa como si no la hace. Porque si la ha hecho, ya para qué darle más, ¿no? Te queda ahí como, sobre todo con lo que hablábamos, ¿no? Son 9 ciclos más, con el potencial riesgo de toxicidad de por vida, que algunas veces no es grave, pero otras veces puede serlo. Ujú. Y luego en las pacientes que no han hecho una respuesta patológica completa, pues lo mismo, pero al revés, ¿no? Dices, bueno, esta paciente que no ha ido bien con la quimio y con la inmuno, ¿qué le va a aportar la inmuno ahora? Entonces, ese nicho de pacientes triples negativas, no respuesta patológica completa, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Les damos la inmuno? ¿No se la damos? Si hay un ensayo, por supuesto, en esa situación, ensayo. Porque siempre va, bueno, un ensayo que esté bien, claro, por supuesto que es un ensayo interesante y que vaya a responder preguntas y que vaya a beneficiar a la paciente, que es lo importante, ¿no? Ujú. Sí, también hay mucha reticencia entre las compañeras que vemos y tal a la hora de acceder a ensayos porque no quieren Ah, igual. importante. Mm, Meterse en un ensayo clínico no es ser conejillo de indias. ujú, Vale. Entonces, los únicos ensayos que son un poquito conejillo de indias son los ensayos fase 1, First in Human, que son unas drogas, una medicina que se está testando por vez primera en humanos y que lo que se testa no es, lo que se pide no es que haya una respuesta a ese tratamiento, se está testando la toxicidad para ver la dosis máxima que se tolera de esa medicación.
Entonces, eso sí que, bueno, los pacientes nadie les obliga, ¿no? Pero eso sí que son ensayos donde nosotros no podemos garantizar, bueno, nunca podemos garantizar, por supuesto, ¿no? Pero en un fase 1 menos, que haya una respuesta al tratamiento. Ese tratamiento, ese tratamiento lo que tenemos que ver es hasta qué dosis toleramos y luego, si suena la flauta, pues de repente a lo mejor se ve pues un Taxol. Todas las medicinas que ahora sabemos que funcionan han pasado por este estadio inicial. Entonces, lo mismo tienes la suerte de que estás con un fase 1 y te ponen una dosis de una medicina que tal, y de repente ese tratamiento es muy bueno para cáncer de mama triple negativo. Pues hay que estar ahí. Hay que estar ahí para, ¿no? Siempre tiene que haber pacientes que lo tienen que recibir para saberlo. Entonces, cualquier ensayo es una oportunidad. Insisto, un ensayo ¿no? Que esté, pues bueno, que el oncólogo recomiende, ¿no? Hay ensayos que son mejores que otros. Yo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando hay veces que el ensayo, bueno, pues que ahora nosotros en Quirón tenemos una unidad de fases 1, pero antes no la teníamos. Y les decía, bueno, pues vete a ver a la doctora fulanita o tal. Y me traían, les digo, tráete bueno, pues que se trajeran la información que les dan. Y lo vemos porque hay estudios que pueden parecer más o menos interesantes dependiendo del contexto. Y eso una paciente muchas veces no lo sabe ver. Tiene que hablarlo con su oncólogo. Pero siempre un ensayo en general, en España que tenemos muy buena investigación, siempre es una oportunidad. Y es una oportunidad lo primero para la paciente. O sea, que al final la investigación se hace por y para los pacientes. Entonces, no ser suspicaces en eso porque si os ofrecemos un ensayo es por vuestro bien. Eso la mayoría de las veces, por supuesto. Perfecto. Sí, nosotros somos muy pro ensayos. Siempre estamos mirando a ver qué, que sí, que no. Muchas de nosotras hemos participado en ensayos y hemos visto la importancia de... O sea, hay como los dos extremos. Hay una parte que es como acabo un ensayo y a tu oncóloga, ¿tienes algo para mí? ¿Tienes algún ensayo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedes? ¿Sabes? Yo creo que estamos un poco como divididas. Vale, y ya en la última hay otra chica que pregunta sobre el gen PAL2. El PALB2. Sí, PALB2, perdón, sí. Sí, PALB2 es un gen que está también asociado a cáncer de mama. Más o menos con un riesgo ahí parecido al BRCA2. Entonces, no sé cuál es la pregunta. Que si se sabe algo de algún, supongo que será, la pregunta es si sabe algo de eso, supongo que se referirá a si hay algún tipo de ensayo, tratamiento o algo. Yo sepa, no específico de, o sea, una paciente que tiene una mutación de PALB2, lo que se tiene que ver es un poco el tratamiento, no cambia. De hecho, los inhibidores de PARP, hablando de olaparib y tal, están aprobados para mutaciones de BRCA y ahora también hay un poco de duda y hay un poco de discusión qué hacer con las pacientes con mutaciones pues de CHEK2, de PALB2, de RAS50. O sea, hay algunos genes que están asociados a ese cáncer de mama y que intuimos que se pueden beneficiar del tratamiento con inhibidores de PARP. Pero eso todavía no está, de hecho no está en indicación para esos tumores, ¿vale? No. Es interesante saber, pues, si una paciente tiene una mutación deletérea de PALB2, es el tema profiláctico nuevamente, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene? Pues a lo mejor de tener un riesgo de otra tumor en la mama contralateral y si se puede hacer una cirugía profiláctica. Para eso tienen que hacer una consulta de consejo genético, que son porque claro, estos son genes pues, que no son tan conocidos por nosotros los oncólogos como BRCA1 y BRCA2, que tenemos más claras las indicaciones de profilaxis y de seguimiento. Entonces ahí pues yo creo que lo mejor es que vean un especialista en consejo genético. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Si hay alguna pregunta más, no tengo ningún problema, ¿eh? Si alguien quiere preguntar, es que mi compañera me va pasando las preguntas y yo creo que... No sé, una por aquí. Bueno, que no tengo prisa, o sea que si tenéis alguna pregunta más, no tengo ningún problema. Algo he visto por ahí de una pregunta que me ha saltado, de si tomo la capecitabina es el 100% de curación. Puede ser que haya visto. Sí, ahora la última la he visto yo también, que no, a ver, sí. A ver, no, El tema de la curación, la no curación, porque esto también es un poco confuso. A ver, nunca tenemos la certeza de que un cáncer mama esté curado. Lo que sí que os puedo decir que en las
En las triples negativas es importante que sepáis una cosa. Las triples negativas son tumores, como suelen ser tan agresivos, que cuando una paciente no ha recaído a los 2 años, 3, es bastante probable que esté curada, porque son tumores que cuando recaen, recaen enseguida. Entonces, sí que es verdad que con esta es una, no es una certeza al 100%, pero es un dato que nosotros podemos decir a las pacientes, cosa que no podemos decir a las pacientes con tumores hormonodependientes. Las pacientes con tumores hormonodependientes tienen menos riesgo de recaída, o sea, imaginaos, ¿no? Una triple negativa tiene un pico así, en los primeros 2 años, un pico de recaída alto, el riesgo, esto es riesgo alto pero baja. Baja al segundo o al tercer año y ya el riesgo es muy bajo. Por eso que digo, porque cuando recaen, recaen enseguida, porque son tumores que van a toda tralla. Las pacientes con tumores hormonodependientes, el riesgo es menor, pero más mantenido en el tiempo. Incluso con recaídas muy tardías, a veces pues, incluso 20 años o más, 20 años o más puede aparecer una recaída y eso significa pues, que la célula estaba ahí, controlada con su terapia hormonal y ahí medio senescente, tal, y puede activarse en un... Pero eso en un triple negativo, o sea, si una paciente te viene, que ha tenido un cáncer de mama triple negativo y de repente te viene 20 años más tarde con una metástasis, es que no te lo crees. O sea, eso es cosa. Porque Puede ser otro tumor que no sea derivado del primario, ¿no? exactamente. Entonces, yo digo para las que estáis ahí, que ya hayan pasado pues 2, 3 años, a ver, esto no es al 100%, ¿no? Pero son pacientes que están curadas. O sea que en eso, pues mira, una cosa que sabemos y que os puede tranquilizar. Bien. A ver, espérate, porque están por aquí. No preguntas, a ver, rebiopsiar siempre, siempre. O sea, si podemos rebiopsiar, no sé, hay veces que no es fácil rebiopsiar. Por ejemplo, las metástasis óseas no son fáciles de rebiopsiar. Y hay veces que si no son muy grandes, o sea, si no son muy grandes, o hay veces que se tienen que descalcificar, entonces se pierde tejido y hay veces que no tenemos material. Entonces, bueno, pues tenemos que tirar con lo que sabíamos. Pero hay veces que, fíjate, no es infrecuente que pacientes con tumores hormonodependientes, cuando recaen, pierden la expresión de, pues esto como hasta en un 30% de los casos, a veces que cambian los receptores y pueden tener una recaída triple negativa. Y es importante porque el tratamiento cambia. Ya cambia. Entonces, si se puede biopsiar, mejor. En caso de no poder biopsiar, también se puede hacer una biopsia líquida, que eso no sé si os suena. Hay ensayos también ahora con la biopsia líquida, ¿no? Que te van haciendo como análisis de sangre y van viendo. Exacto. Pero yo he escuchado, que no sé si es verdad, que si te da positivo, hay como una medicación que te dan o no. Igual me lo estoy inventando. Bueno, bueno, no sé exactamente de qué estudio estás hablando, Es que no me acuerdo cómo se llama, pero ellos, hay compañeras que han entrado, que les van haciendo análisis cada cierto tiempo. Si durante 3 o 4 análisis en el tiempo, no me acuerdo cuánto era, no sale nada, las quitan del estudio. Pero si sale algo, entonces le van haciendo más seguimiento y le dan algún tipo de medicación o algo así. sí, estudio es, pero lo de la medicación nosotros no tenemos ese estudio abierto, pero vamos, sí, hay estudios con biopsias líquidas que se van haciendo, que se están haciendo de forma periódica, sí. Vale, porque en el caso que te saliera positivo, que a ti hacen más controles o... Claro, habrá que ver si te sale positivo qué significado tiene eso, ¿no? ¿Qué significación tiene eso? Si eso, porque, claro, otra duda que hay, y tampoco soy experta en esto, o sea, la duda es si eso tiene significación, o sea, si el hecho de que un paciente una biopsia líquida o, bueno, o que tenga células circulantes, ¿no? Que es lo que se ve a células tumorales en sangre, si eso tiene una implicación de que esa paciente con seguridad vaya a desarrollar metástasis, porque lo mismo no. No. Entonces, habrá que... Que lo miran, pero aunque tengas ese ADN Claro, célula que no implica que vayas a recaer tampoco. exactamente. Claro, lo que se ha visto es que tienen más riesgo de recaída esas pacientes
pero no necesariamente tiene por qué recaer. Entonces, bueno, eso es un poco lo que... Veo otra pregunta. ¿Con la inmunoterapia y posibilidad de curación? Bueno, esto es un poco lo mismo. Con la inmunoterapia lo que hemos conseguido en neoadjuvancia, que es lo que es aumentar las tasas de respuestas patológicas completas y aumentar la supervivencia. Eso significa que sí que hay pacientes que se curan más con la inmunoterapia que sin ella. Por eso, bueno, pues por eso estamos obligados a las pacientes que tienen la indicación, pues darles el tratamiento con inmunoterapia, porque todo lo que sea lo que implique posibilidad de curación, pues tenemos que incluirlo en el tratamiento, por supuesto. Claro, hay otra chica que ha preguntado antes, creo que era la misma que preguntaba lo del Sasha, que qué requisitos había aparte de los que has explicado ya, de que hubiera respuesta, de que no hubiera respuesta, de que quedara. La respuesta, pues no me acuerdo ahora exactamente todos los criterios, pero básicamente que no haya que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante Mm, y que quede enfermedad residual. Ahora mismo no me acuerdo de todos los criterios, pero los puedo revisar. Pero vamos, básicamente enfermedad residual triple negativa. vale, No sé exactamente, me parece que con mínimo que quede, vale, ¿eh? O sea, no me acuerdo exactamente lo que piden justo exacto, pero vamos, es enfermedad residual en tumores triple negativos tratados con neoadjuvancia. ¿Vale? No mm, todos los criterios ahora mismo exactamente, lo tendría que revisar. perfecto. Muy bien. Antes también, que me ha quedado a mí una duda. Decías que ahora con el triple negativo intentan hacer neoadyuvancia antes que hacer primero la operación. Nosotros teníamos entendido que dependía del tamaño del tumor, no sé si era 2,5, si había ganglios, si no. ¿Sigue habiendo estos criterios o...? Bueno, esta es una buena pregunta también. Normalmente, ya os he explicado, ¿no? que antes el tratamiento neoadyuvante era pues, por tumores grandes y tal, y que ahora en los tumores triples negativos, en los tumores SER2, la estamos dando antes. A ver, normalmente el tamaño es 2 centímetros. Ujú. Lo que pasa es que estamos tendiendo a cada vez hacer más neoadyuvancia. La verdad es que sí, es verdad que menores de 2 centímetros no solemos hacer. Pero bueno, a lo mejor hay una paciente que tiene un tumor de 19 milímetros, no sé qué y tal. Lo que pasa es que esa paciente no tiene criterio de inmunoterapia, o sea, es un tumor pequeño y no se le... Pero es verdad que a los oncólogos nos gusta mucho ver la respuesta en vivo al tumor. Y muchas veces si a esa paciente le vas a tener que dar tratamiento con quimioterapia después, entonces, ¿por qué no hacerlo antes? Entonces, no es incorrecto hacerlo antes, ¿eh? O sea, ya digo que normalmente los tumores mayores de 2 centímetros son los que ya les ofrecemos neoadyuvancia, pero se puede operar y luego hacerlo después. Los tumores más pequeños, sobre todo en los menores de 1 centímetro, cirugía sí, y No. entre 1 y 2 centímetros es ahí donde hay un poco la duda y también depende del oncólogo y... Ujú. Mm. Vale, pues yo creo que ya, si no hay ninguna pregunta más, si hay alguien más que quiere saber algo más de lo que hemos hablado, tiene alguna duda sobre avances, investigación y demás, tenemos a la doctora Lucía súper disponible, nos está súper encantada de tenerte y de poder resolver dudas, porque a veces es eso, cuando vas a la consulta, también tienes estas dudas, pero claro, tienes tantas cosas de las que hablar, tantas cosas que te tienen que informar de tratamientos, síntomas, que estas cosas pues te vienen como después, ¿no? Cuando ya has pasado todo el proceso, cuando tienes todas estas dudas de cómo se dan. Aquí creo que hay alguien que está explicando. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ensayo en extranjeras? ¿A qué te Ah, refieres? sí, también lo he visto eso, es verdad, que si había sí, ensayos en el extranjero o extranjeros que vienen a hacer ensayos, que la pregunta exactamente no sé cuál es, porque No sé también la... exactamente, o sea, es que si se puede ir fuera, es que si se puede ir al extranjero a hacer un tratamiento, claro, sí, sí. O sea, mm, de hecho, una de las primeras, no era un cáncer de mama, pero uno de los primeros pacientes que se trató con inmunoterapia en París fue una Ujú. paciente de Quirón, que de hecho era una chica que tenía un melanoma y que tenía muchísima enfermedad y se fue a París y está curada. O sea que, y se trató allí con el doctor Tony Rivas, que es uno de los mayores expertos que hay de inmunoterapia en el mundo. Entonces, sí, sí, claro, o sea, si se cumplen los criterios, lo que pasa es que, claro, es más complicado, hay que ponerse de acuerdo pues, entre oncólogos, el paciente tiene que ir allí, claro, no es fácil porque para un ensayo necesitas estar muy en contacto con el hospital, con el investigador y demás, y entonces, bueno, pues no es fácil, pero
esa es una posibilidad. Vale, yo creo que me decís que se refería a que los extranjeros pueden venir aquí a España a participar en ensayos. Ah, pues Al revés. nosotros, vamos, no, me imagino yo que sí. Lo que pasa es que, bueno, el tema en la seguridad social me imagino que tendrán que cubrir unos criterios de empadronamiento y tal, un poco como siempre, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro, de empadronamiento y demás. En un hospital privado, ningún problema. Ningún problema. Va. Sí, igual el tema sería en el público, ¿no? De que tienes que tener la tarjeta sanitaria, el historial, todo el rollo, igual es A ver, más. están preguntando, ¿no? A ver qué más cosas están preguntando. Muchas... No paran, ¿eh? Ahora ya, y ya, Han a ver. cogido la perilla. A ver. Es que claro, también, o sea, quiero decir a las que nos están viendo que casos específicos personales, intentar hacer preguntas más generales, Ya, claro. no puede la doctora contestar a casos personales. A ver, espérate, que tengo por aquí, he visto uno, pero una compañera preguntaba por las neuropatías Ah, en la quimioterapia, en el Taxol y en el carboplatino. bueno, la neuropatía periférica es una toxicidad súper frecuente con el taxol, con los Mm, taxol, sobre todo el paclitaxel, el taxol. A ver, normalmente la neuropatía periférica es una toxicidad tardía. Cuando empiezas el taxol no lo tienes y normalmente a partir del sexto o séptimo ciclo semanal es cuando aparece la neuropatía y luego tarda en quitarse. La neuropatía es una sensación como de hormigueo, incluso a veces dolor, picor. Hay pacientes que lo notan como picor en las manos y en los pies, secundario a la destrucción de los nervios periféricos. La mayoría de las veces es reversible. Y lo que pasa es que tarda. O sea, no en cuanto terminas el Taxol 12, pues ya me voy a quitar la neuropatía, no. Se mantiene y hay veces que hay pacientes que tardan bueno, en que desaparezca hasta un año, o sea que hay veces que tarda. Hay casos muy excepcionales de neuropatías severas que, bueno, pues que incapacitan al paciente. Yo el otro día vi una paciente en la consulta, la verdad, que no la conocía y vino tal, y venía en silla de ruedas. Eso es excepcional, ¿eh? Absolutamente excepcional. Yo he visto dos en mi vida, o sea, esta y otra chica cuando era residente. Es excepcional, porque la mayoría de las pacientes, es verdad que hay algunas que te dicen, no, es que yo todavía siento como los dedos un poquito, y es verdad que se queda ahí como un poquito dormido, pero en general se suele quitar y se quita la molestia. La verdad que hay pacientes que lo tienen, pues como todo, que lo sufren más, menos, pero bueno, en general termina por desaparecer. Y es por el paclitaxel, por el taxol, no es por el platino. Con el Vale, platino, el cisplatino, no el carboplatino, sí que también produce más neuropatía que el carbo. Pero no, normalmente el cisplatino no lo estamos usando. O sea que, mira, esta pregunta es la que están haciendo. Es que el carboplatino no suele dar neurotoxicidad, suele ser más el cisplatino, que no lo usamos normalmente en cáncer de mama. vale. Y luego hay otra chica que preguntaba la prevalencia de recaída del triple negativo. O sea, el riesgo de recaída Sí, uf, yo es que esto cuando me lo preguntan no contesto porque es tan individual. O sea, ya lo que os he dicho, el riesgo depende mucho del estadio o sea, en qué, o sea, si era un tumor muy avanzado, cuando se diagnosticó y tal. Luego, si se hace neoadjuvancia, de que haya una respuesta patológica completa. Si una ujú, paciente no tiene una respuesta patológica completa, tiene más riesgo de recaída. Yo no voy a decir qué porcentaje, porque no, pues cada caso es diferente, ¿no? Pero por eso es tan importante el plan B de después, ¿no? Pues el SASDIA o la inmuno o la capecitabina o los estudios que vayan surgiendo, ¿no? Pero bueno, yo lo que os he dicho, o sea, cada paciente, no, aquí lo de los porcentajes no sirven. Cada paciente es un mundo y cada paciente es su... Y yo tengo pacientes que decías, bueno, dices, esta chica va a recaer en 3 meses y nunca han recaído. Y luego hay pacientes que tienen un tumor de muy, muy buen pronóstico y recaen. ¿Por qué? Pues porque hay una variable pues, que no podemos controlar. Y es que el tumor hace, pues al final son células que se dividen sin control y hacen lo que quieren. Y esa sí, variable nosotros no podemos controlarla, ni nosotros ni vosotros, ¿no? Entonces, lo más importante es nosotros hacer el mejor tratamiento posible para esa enfermedad. Y luego las pacientes pues tienen que poner su parte. Entonces yo voy a sacar lo mío, que lo mío es lo del ejercicio físico. Entonces, venga, porque a mí me preguntas, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, pues ya os lo digo. Importantísimo ejercicio físico. El ejercicio físico
ha demostrado no solamente que mejora la calidad de vida en las pacientes que están con quimioterapia, que mejora la tolerancia a los tratamientos y demás, sino que también hay datos de mejoría en supervivencia en pacientes con cáncer de mama. Entonces, si me preguntáis, ¿qué puedo hacer yo por mi parte después de haber hecho todo? Esto, o sea, de ejercicio físico y comer bien sin perder la cabeza. Es decir, pues dieta mediterránea, mucha fruta, mucha verdura. Si un día te tomas una hamburguesa y un cubata, pues no pasa nada, porque también hay algunas que celebran un poquito la cosa. Y sobre todo intentar hacer ejercicio. Pues si se puede todos los días, mejor. Y si no, pues 4 o 5 días a la semana combinando ejercicio aeróbico, correr o bicicleta o tal, combinado con ejercicio de fuerza. Y es muy importante que hagáis ejercicio físico. Si puede ser primero supervisado, que os supervise un buen especialista, que os controle y esto es importante. El ejercicio físico, bueno, pues es una parte que cada una lo puede hacer y que aparte de encontraros mejor, pues también puede estar ahí contribuyendo a que haya un menor riesgo de recaída. Bueno, pues apuntamos todas. Ejercicio que ya lo sabemos, o sea, nos lo repiten, nos lo dicen y tal, pero a veces cuesta como arrancar, supongo que por... Mira, preguntan que si pilates... Bueno, pilates es ejercicio de fuerza. Cualquier ejercicio de fuerza es muy importante porque estaba ahí como todas las pacientes pensaban, no, las pesas, yo no puedo, ¿no? Sí, hay que hacer ejercicio de pesas, controlado, por supuesto, supervisado con un buen especialista y pilates es un ejercicio muy bueno porque refuerza todo el tórax, ¿no? Y eso es importante. Entonces, sí, pilates, todo lo que sea. Pilates, yoga también, que también bien hecho, bien entrenado también da fuerza, algunas pesas, ¿no? Ejercicios con Pues pesas. tenía la duda de el pecho operado, ¿puedo coger peso, no puedo coger peso, puedo moverme? Bueno, No, pero es que eso depende mucho de lo que diga el cirujano. O sea, que no, una recién operada no se puede poner a subir pesas de 5 kilos. claro. Insisto, ejercicio controlado y supervisado. Y que por un especialista y por supuesto si está una paciente recién mastectomizada pues es que no se puede poner a levantar pesas Claro. o sea que cualquier tipo de ejercicio es bueno y ya digo pues tampoco sin perder la cabeza, ¿no? O sea, progresivo, pues eso, supervisado, pues que no sea una cosa de hacer barbaridades tampoco, pero sí integrarlo en la rutina diaria. Muy bien. Bueno, con este súper consejo nos quedamos. Lucía, muchas gracias por tu tiempo, por habernos aclarado tantas dudas, por habernos explicado todos los avances que hay en cáncer de mama triple negativo, por el trabajo tan importante que hacéis tanto en GEICAM como en los hospitales, en centros, en toda la gente que trabaja por y para nosotras. Y nada, agradecerte de nuevo que hayas estado con nosotros y nos hayas explicado tantas cosas. Para nosotros es un placer y nada, esperamos poder encontrarnos en otro ratito y que llegue esa revolución que hablábamos del triple negativo y encontremos, si no la cura, al menos el, el poder mantenerlo, ¿no? Y cronificar un poco la enfermedad, igual que se ha hecho con el ER2 o con el Luminar o con otros tipos de cáncer. Estamos por el buen camino. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y espero haber aclarado las dudas y si necesitáis que hagamos otra reunión, pues la hacemos, encantada. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, un beso muy fuerte a todas. Adiós. Adiós.